Pero bueno, el paciente lo tienen ahí. Fíjense qué factores tenemos que considerar a la hora de saber que debemos de prescribirle a este paciente. Si acaso es un problema de prescripción. Ahora, viéndolo ahí como una lesión crateriforme, una lesión sensible, con bordes regulares, ubicado a nivel de la comisura o ángulo labial del lado izquierdo, que tiene esos bordes que no están elevados, que no es fluctuante, no es vaciable, no es depresible, es de consistencia firme. ¿En qué sospecho? ¿Cuál es mi sospecha ahí? Mi sospecha clínica. Podría ser una úlcera traumática. Esa es una buena posibilidad. Muy bien. Considerar una úlcera traumática. Pero nosotros, cuando tenemos esa úlcera traumática, yo le pregunto a mi paciente. ¿Qué pasó en esos días previos o en esos días antes de la cita, obviamente, como para desencadenar la lesión? Y si el paciente nos narra algún evento relacionado con la lesión, entonces ahí hace un match y calza perfectamente. Pero si el paciente dice que le apareció de repente, ya la posibilidad de úlcera traumática ya cae un poco. Parece Entonces, como, puede ser como... Perdón, Ramírez. Disculpe, Ramírez. Tiene como apariencia de herpes también. O sea, yo pensaría una lesión herpética, pero en las lesiones de herpes tenemos lesiones que son, por decir así, las más leves, y tenemos las lesiones de herpes más severas. Clásicamente las lesiones herpéticas que tienen esa característica de severidad aumentada, básicamente son las lesiones de herpes zóster. ¿Ya? Entonces aquí habría que considerar en la historia si hay algún evento y parecido a este, ¿no? En el pasado. Si en otra ocasión sufriera de alguna lesión como esta, así de forma repentina. Son lesiones ulcerativas grandes que generan obviamente sintomatología por la profundidad, duran varios días y desaparecen luego de generar una escara. No hay un tratamiento definitivo, sino que algo meramente paliativo. Ok, considerar herpes, pero una forma severa de herpes, como un herpes zóster. Ok, ¿qué otra situación o consideración clínica tendrían acá? Tal vez el sistema inmune comprometido y una úlcera aftosa mayor. Ok, fíjense que lo que nos dice María Fernanda tiene mucho sentido. Decimos afta mayor porque tiene la profundidad, tiene las características para que eso tenga esas características y lo asocia con un problema inmunológico. Dentro de los factores relacionados a la afta tenemos obviamente el factor inmunológico, pero también dentro de la inmunidad nosotros podemos pensar en otro tipo de enfermedades que tengan que ver con algún desorden en la situación sistémica del paciente, como de repente trombocitopenia, podría estar asociado como una discrasia sanguínea que también podría estar ahí. Ok, fíjense que aquí hemos hecho una relación de 3 posibles diagnósticos. Hemos dicho úlcera traumática. Está muy bien pensar en las úlceras traumáticas porque son las úlceras más comunes de la cavidad oral. Pensar en una lesión herpética, también simplemente clasificar mejor en cuál de los tipos de lesiones herpéticas podríamos estar. Y 3, pues sospechar en una lesión aftosa, ¿no? De este tipo particular que sería el afta mayor. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos con respecto al uso de los antibióticos? El problema número 1 es que yo tengo una lesión de este tipo y yo no sé qué cosa es, no barajo opciones, no barajo alternativas, y yo le digo a mi paciente que tal vez llega por esto a la clínica y yo le mando a mi paciente un tratamiento antibiótico. Ahí es donde está el error, porque estoy faltando al primer principio que yo debo de seguir en la prescripción de antibióticos. ¿Y cuál es ese primer principio?
que yo debo Un considerar. buen diagnóstico. Claro, yo no puedo iniciar una terapia antibiótica si yo no estoy seguro de mi condición o de la enfermedad o lo que mi paciente tiene. El peor error que yo puedo hacer es enviar sin justificación el antibiótico. Era como lo que hablábamos ayer del rompope de la abuela. Si yo no tengo una justificación para recibir un poquito del rompope de la abuela, no me lo den. Eso queda relegado a la familia más cercana, a la abuelita que hizo por última vez rompope y lo hizo obviamente en cantidades limitadas. Entonces, lo primero que yo tengo que tomar en cuenta para iniciar un tratamiento antibiótico es tener mi diagnóstico. Pero yo puedo tener dos tipos de diagnóstico. Yo puedo tener un diagnóstico que sea un diagnóstico definitivo. Eso normalmente se obtiene cuando tengo enfermedades con signos patognomónicos que lo definen. Ahora, yo les digo, ustedes reconocen una fístula y de esa fístula aparecen unos pequeños gránulos fétidos, amarillentos, que huele a azufre. ¿Ante qué condición clínica me puedo estar enfrentando ahí? Y que obviamente esto que estoy encontrando es un signo patognomónico. ¿A qué me estoy enfrentando? En una fístula extraoral y por ahí están drenando unas pequeñas partecitas amarillentas que huelen bastante mal y que huelen a azufre. ¿Necrosis pulpar, doctor? No, No. no es necrosis pulpar. Actinomicosis cervicofacial. Gracias, doctora. Muy bien, actinomicosis cervicofacial. Yo ya tengo gránulos de azufre y yo estoy claro en este caso de que tengo que iniciar una terapia antibiótica. Tengo que drenar la fístula, pero tengo que darle una cobertura antibiótica, porque yo ya sé de que ese signo es típico de una enfermedad infecciosa. Y yo no quiero que esta infección se disemine o se vuelva más compleja, entonces yo inicio la terapia antibiótica. Pero ahí yo ya tengo un elemento de diagnóstico. En este caso yo tengo un signo patognomónico. No todas las infecciones lo tienen, no todas las enfermedades lo tienen, así que no puedo confiarme solamente del signo patognomónico. Que eso, sin necesidad de una prueba adicional, me certifica el diagnóstico de una enfermedad. Entonces yo tengo un diagnóstico que ahí sería certero, pero el diagnóstico certero yo lo puedo obtener a través de estudios, ¿no? A través de evaluaciones de laboratorio. Ahora, hay dos formas de cómo yo me puedo dar cuenta si estoy frente a una infección. ¿Y cuáles son esas dos maneras de que yo me dé cuenta que estoy frente a una infección? En términos de laboratorio, porque estamos hablando, ¿no? El diagnóstico es la base para iniciar una terapia antibiótica. ¿Qué exámenes de laboratorio me ayudan a mí a certificar de que mi paciente está pasando por una condición infecciosa? ¿Qué examen de laboratorio, doctor? ¿Sí? Puede ser una biometría. Ok, ahora quiero que aquí nosotros sepamos hasta dónde llega cada examen. La biometría hemática es como decir así el caballito de batalla. Pero obviamente el caballito de batalla tiene es un estudio general, pero a veces yo necesito datos específicos. Entonces yo podría intuir de que hay un proceso infeccioso cuando yo veo ciertos niveles de leucocitos elevados. Pero el problema de eso es que no siempre el hecho de que estén elevados los leucocitos es sinónimo de que estemos atravesando por un proceso infeccioso. Eso puede significar otras condiciones clínicas también. Así que eso ayuda, pero no es totalmente concluyente. ¿Qué necesitamos hacer nosotros para ser más concluyentes? Una biopsia. Ok, la biopsia se hace para analizar los componentes estructurales de un tejido. Ahora, si yo tengo una biopsia de una lesión, probablemente ahí no vea los microorganismos implicados. Porque si yo ahora sí, si yo hago un cultivo, entonces yo voy a poder
tener ideas de qué agentes patógenos pueden estar implicados ahí. El cultivo es un poco más específico. La biopsia es para saber qué célula hay ahí, pero el cultivo es para ver qué microorganismos, qué agentes patógenos están presentes en la lesión. Ahora, por decir así, nosotros teníamos la duda de que fuera una lesión herpética. Estaba entre afta, una lesión herpética, y la lesión traumática, pero la úlcera traumática la habíamos descartado un poco. ¿Cómo me saco yo de la cabeza de que fuese una lesión herpética? ¿Qué le puedo hacer a esa lesión en este momento? ¿Qué puede hacer para saber si es herpética o no? Exacto. Herpética o de cualquier otro tipo, porque yo le puedo decir una cosa. Encontramos No se hace una biopsia, doctor. pero es que la biopsia es para evaluar a las células. La biopsia es para evaluar a las células y los componentes estructurales. En este caso, si por ejemplo, también puede suceder que si cambiamos la historia de este caso y mi paciente me dice que no le duele y que está ahí, yo me preocupo un poco más, porque eso puede ser una lesión de chancro, que puede ser de sífilis primaria, pero también puede ser una lesión traumática crónica que puede ocultarnos grados de displasia que puede llevar a una lesión de cáncer oral. Entonces, en ese caso me preocupo más, pero yo necesito ir descartando. Ahora, a un señor de 71 años, ¿qué prefieren hacerle? ¿Un cultivo o una biopsia? Un cultivo. Un cultivo porque obviamente es menos